Espera, amigo. ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo que la séptima película de los Minions podría ser la mejor de toda la saga? Sí, lo dijeron los críticos. Increíble. Quédate porque esto se pone bueno y amarillo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Renerdo, el lugar donde te traemos las noticias del cine, las series y la cultura geek, antes de que tu feed de Twitter o X lo arruine con spoilers. Y hoy venimos con una noticia que, honestamente, no me esperaba reportar con esta cara de sorpresa. ¿Están listos? Respiren profundo. Las primeras críticas de Minions y Monstruos ya llegaron, y no son buenas, son muy buenas. ¿What? Tan buenas que varios críticos especializados están diciendo algo que no habíamos escuchado en años, que esta podría ser la mejor película de toda la franquicia de Gru y los Minions. Sí, incluyendo Gru. La número 7. La séptima. ¿Quién lo hubiera dicho? Los Minions no son solo personajes simpáticos con overoles azules y gafas de laboratorio. Son un fenómeno cultural y comercial que pocos estudios han logrado replicar. La primera película, Gru, mi villano favorito, llegó en 2010 y recaudó más de $543 millones en taquilla mundial. Después vino una secuela, luego otra, luego el spin-off de solo los Minions y básicamente Illumination convirtió a estos pequeños seres amarillos en una máquina de hacer dinero. Para darte una idea, la última entrega antes de esta, Minions, el origen de Gru, recaudó casi $940 millones en el mundo en 2022, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de ese año. Entonces, la pregunta obvia es, ¿por qué seguir haciendo más? Bueno, porque funcionan, al menos económicamente hablando. Pero también es verdad que, después de tanto tiempo y tantas películas, la sensación de «ya vi esto antes» empieza a pesar. Y justo ahí es donde entra Minions y Monstruos, con algo que nadie esperaba, ni siquiera yo. Ok, aquí está el corazón de la noticia. Las primeras reseñas de Minions and Monsters comenzaron a salir esta semana, y el consenso está siendo notablemente positivo. Más de lo esperado, mucho más. ¿Y cuál es el gran tema de la película? Agárrense de sus sillas. Los Minions en Hollywood, haciendo películas y viviendo la vida de las estrellas de cine de la era dorada. Sí, la película sigue a nuestros queridos personajes amarillos mientras intentan conquistar la industria cinematográfica, suben como la espuma y luego, pues ya saben cómo termina eso siempre en Hollywood, con una buena caída. Pero lo interesante no es solo el argumento. Lo que la crítica celebra es que Illumination usó este escenario para hacer algo que nadie esperaba de una película de los Minions. Un homenaje genuino y cariñoso al cine clásico, al viejo Hollywood, a la historia del séptimo arte. ¡Wow! Eso no me lo esperaba. En una película de los tipos amarillos que hablan en un idioma inventado y se golpean entre ellos. Exacto, eso mismo me pregunté yo. Tessa Smith, de la publicación Mama's Geeky, fue bastante directa. Dijo que es, sin duda, su película favorita protagonizada exclusivamente por los Minions. Reconoció algo que muchos compartimos, que ya estaba empezando a cansarse de estos personajes, pero esta nueva aventura, según ella, le devolvió las ganas de verlos, y lo que más destaca es que la historia tiene una profundidad poco habitual en estos spin-offs, que los adultos la disfrutan tanto como los niños. ¿Profundidad? ¿En una película de los Minions? Señoras y señores, el mundo es un lugar misterioso. Drew Taylor, de The Wrap, habló de algo que me parece particularmente interesante. Un homenaje emotivo a la experiencia de ver películas en el cine. No solo al cine como industria, sino al acto físico de sentarse en una sala oscura, con palomitas y dejarte llevar por una historia. Dijo que no esperaba encontrar ese elemento en una producción de estas características y que los Minions demuestran, en este contexto adecuado, que pueden sostener historias con mucha más personalidad de lo que creíamos. Y luego está la crítica que más me llamó la atención. Guy Lodge, de Variety, que es básicamente la Biblia del periodismo cinematográfico, definió a Minions and Monsters como el punto creativo más alto de toda la franquicia. Dijo que durante buena parte de la película, el relato juega constantemente con referencias cinematográficas, bromas para aficionados al cine y recreaciones del Hollywood dorado. Y luego, cuando los monstruos del título cobran protagonismo, la película va regresando hacia el estilo más tradicional y caótico que todos conocemos de los Minions.
Y hay alguien específico detrás de todo esto que le da un giro todavía más interesante a esta historia. El hombre que conoce a los Minions mejor que nadie, literalmente, porque es su voz. Hablemos del director, porque creo que es parte clave de por qué esta película funciona. Pierre Coffin no es cualquier persona en este universo. Es el director original de Gru, mi villano favorito, y de varios de los proyectos más importantes de la saga. Pero lo que mucha gente no sabe es que también es la voz de todos los Minions, de todos, desde el primer día. Él los creó, él los dirige y él les pone la voz. Entonces, cuando un crítico como Max Borg de Next Best Picture dice que Coffin domina como nadie el humor caótico de estos personajes, no lo dice en sentido figurado, es literalmente el creador total de su universo sonoro y visual. Borg también señaló que trasladar a los Minions a Hollywood de otra época es lo que convierte a esta aventura en la entrega más refrescante de toda la serie. Y cuando alguien que lleva años cubriendo animación dice eso de la séptima película de una franquicia, eso merece atención. Ahora, seamos justos, no todo el mundo está repartiendo confeti y globos. John Nugent, de la revista Empire, fue más moderado en su entusiasmo. Reconoció que el tono sigue siendo infantil, absurdo y deliberadamente ridículo, y que la película no intenta convertirse en un Pixar ni busca grandes lecciones filosóficas de vida. Básicamente, sigue siendo una película de golpes, persecuciones, explosiones y plátanos. Muchos plátanos. Pero incluso él admitió que dentro de ese caos, la película consigue introducir un sincero homenaje al arte de contar historias. Y eso, para una franquicia como esta, no es poca cosa. También hay críticos que señalaron que la historia puede sentirse algo fragmentada en ciertos momentos y que no alcanza la carga emocional de las películas protagonizadas por Gru. Los Minions, como protagonistas únicos, tienen un techo emocional diferente al de Gru, que es un personaje más completo y con más arcos narrativos. Pero aún las críticas más moderadas coinciden en una cosa: el nivel de entretenimiento es muy alto y la película encuentra ideas frescas donde pocos las esperaban. Minions y Monstruos llega a los cines el próximo 1 de julio, así que si están planeando una salida de verano con la familia, con amigos o solos con una cubeta gigante de palomitas, porque merecen ese momento, ya tienen fecha. Y si las críticas que estamos viendo hoy son indicativas de lo que el público general va a sentir, tienen motivos para ser optimistas. Para ponerlo en perspectiva, que una séptima película de una saga despierte este nivel de expectativa positiva en la crítica es extraordinariamente raro en Hollywood. Generalmente, para la quinta o sexta entrega, la fatiga ya es visible. Que en el número 7 estemos hablando del punto creativo más alto de toda la franquicia, eso simplemente no pasa todos los días. Yo personalmente no le tenía mucha fe que digamos. Sin embargo, lo que estas críticas están describiendo, un homenaje al cine clásico, referencias para cinéfilos, humor que funciona para adultos y niños y un director que conoce a estos personajes desde adentro, eso me genera curiosidad real y me emociona. ¿Podrá Illumination haberlo logrado? ¿Habrán encontrado la fórmula para que la séptima sea la mejor? En 2 días lo sabemos. ¿O qué piensas tú? ¿Le tenías fe a Minions and Monsters? ¿O crees que es puro humo de los críticos? Déjamelo saber en los comentarios, porque me encanta leer sus opiniones. Y claro, no te olvides de darle like, hypear o suscribirte al canal para más contenidos como este. Y si quieres apoyar al canal, hazte miembro. Eso nos ayuda a seguir adelante un montón. Y te dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.